Bueno, a medida que se van conectando los que ya admití, pero el Zoom tiene un poquito de delay, los saludo, les aviso desgraciadamente que hoy no va a poder estar como anfitriona la famosa Teresita Roseto, que ha sido la anfitriona en todos estos encuentros, porque trabaja conmigo y está resolviendo un problema bastante urgente. Hoy tenemos el gusto, el placer, en mi caso, además, el doble placer, porque son amigos míos que conozco hace tiempo y me gusta siempre escucharlos, de dos personas muy jóvenes, súper recontra preparadas, que son Nico Vargas y Gonza Freijedo, que rindieron muchas veces estos exámenes, así que nos pueden compartir sus experiencias, y que además de eso son profesores, investigadores, gente, digamos, con experiencia en la materia, con experiencia en los exámenes y con una cabeza que va un poquito más allá todavía. Así que yo creo que va a ser una experiencia súper productiva hoy. Esto se está grabando, les aviso a todos por las dudas. Eh, y nada, en una cuestión de horario, dos cositas de ordenamiento. Vamos a terminar a las 4:20. Les digo porque vamos a dejar los últimos 10 minutos, o sea, más o menos de 4:10 en adelante para preguntas, pero también si tienen una pregunta que tiene que ver con el tema que están tratando los expositores, simplemente se desmutean y hacen la pregunta, ¿sí? Así que siéntanse libres de dialogar. Si tienen experiencia en algo y la quieren compartir también, siempre que tenga que ver con lo que están diciendo, si no, levantan la mano y les darán la palabra. Bueno, no sé quién empieza, Nico o Gonza. Bueno, arranco yo, o que no creo que Gonza quería comentar algo. No, como quieran, más que nada recibirlos. Bienvenidos. Estuvimos preparando la reunión de hoy. ¿Estoy muteado? No, no, aparezco mi tía con la duda que me agarra. Estuvimos preparando la reunión de hoy con Nico, así que más allá de las muy generosas palabras de Mariano, que hasta fueron excesivas, por lo menos en lo que a mí respecta, estamos con ganas de compartir sobre todo nuestra experiencia en estos exámenes y también darles algunas herramientas para que les vaya lo mejor posible a todos. Esa es la idea de la reunión de hoy. No, decir eso nomás, sí, si querés, Nico, ya podemos arrancar con lo que es más contenido. Bueno, genial, sí, yo también me sumo a las palabras, al agradecimiento a Mariano por organizar esto desde el espacio de defensa y garantías de la lista celeste. Y un poco la idea de estos encuentros, como creo que bueno, este es el noveno, como decía Mariano, de una serie de 11 encuentros, que la verdad que fue, hay que reconocerle a Mariano un esfuerzo muy grande, y por supuesto también el esfuerzo de quienes participamos, pero sobre todo Mariano que coordinó todo. Y la idea es, por supuesto, en el espacio que permite un encuentro de este tipo, darles algunas herramientas, transmitir alguna experiencia, como decía Gonzalo, que pueda ser de utilidad para lo que es rendir el examen, que hay temas que son, digamos, transversales o que se replican tanto en lo que es el ámbito de la justicia ordinaria o justicia nacional, como prefieran llamarla, y lo que es la justicia federal. Eh, a ver, yo creo que hay varias cuestiones a tener en cuenta, por lo menos desde lo que ha sido la experiencia que yo tuve rindiendo varios de estos exámenes y cómo vienen dándose en el último tiempo. Quiero aclarar y ser muy claro en este punto que no sé cómo serán los próximos exámenes, yo no tengo ninguna información al respecto, ni tengo por qué tenerla, pero por lo general hasta ahora. Claro, sí, sí. Digamos, si la expectativa es que les digamos de qué se trata, eso no tenemos la menor idea de de qué temas van a tocarse y eso, digamos, el que vino acá con esa idea, desgraciadamente, no es lo que tenemos para ofrecerle. Pero bueno, perdón, sí. Sí, eso, obviamente conocemos cómo va a ser el formato y cómo van a ser los casos, que aparte como son muchísimas personas inscriptas van a ir cambiando según el día, pero sí hay una experiencia previa que vienen siendo exámenes a resolver en 4 carillas, con un formato que ya viene predeterminado de letra, espacio y demás, que esto parece una cosa menor, pero es importante respetarlo, porque se puede hacer un examen brillante, pero si se hace con otro formato, directamente el examen queda fuera sin posibilidad de ser evaluado. Y les decía, es un caso que por lo general no tiene mucho más que una carilla, son casos, por así decirlos, no sé si la palabra es sencillo, pero son casos muy concretos, y por lo general la estructura que tienen presenta diversos problemas o cuestiones, digamos, a tratar desde el rol de defensor o de defensora, que por lo general hay uno o dos problemas que hacen a la aplicación de la ley penal, podríamos decir, no sé si se puede discutir si un caso está tentado o no,
o si corresponde una calificación jurídica más, menos grave, o si le es atípico. Bueno, son inagotables los ejemplos. También suele haber alguna cuestión vinculada a garantías y nulidades para plantear, y también suele haber, y esto es una temática recurrente en los exámenes, cuestiones vinculadas a lo que es el derecho de toda persona acusada de cometer un delito a transitar el proceso penal en libertad, o el reverso de eso, que es la prisión preventiva. Ese es un tema, digamos, lo que es prisión preventiva y lo que es también arresto domiciliario, que les aconsejo ir muy afilados porque es muy recurrente, y de hecho lo que yo traje un poco está vinculado a esos temas. Sí me parece interesante también, o me parece importante, cuando se trabaja con el caso, poder ver cuáles son los planteos centrales que vamos a hacer y cuáles son los planteos que vamos a hacer en modo subsidiario. Por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿no? Podemos plantear un sobreseimiento o una absolución y de modo subsidiario pedir otra cosa. Y también en la redacción del examen identificar, por supuesto, qué planteo se hace como planteo principal y cuál se hace de modo subsidiario, y dejarlo bien en claro para jerarquizar, digamos, los planteos. Sí. Esto que dice Nico me parece, perdón que te interrumpo, Nico, pero por ahí vamos. Me parece fundamental. Yo creo que si yo tuviera algo para decirles interesante sobre estos exámenes, sería que es un examen donde lo jurídico importa tanto como la administración del tiempo. Es decir, nosotros acá no podemos suplir el conocimiento jurídico que lo tienen que adquirir ustedes. Nosotros en una hora y media, lo que demande esta charla, no tenemos posibilidad nosotros de transmitirles acabadamente cuestiones, no digo profundas, ni siquiera básicas, sobre los 9 ejes que tiene este examen, ¿no? Eso va a ser imposible de hacer. Entonces, esto que está diciendo Nico es fundamental y hace a que una dificultad que les va a plantear el examen seguramente va a tener que ver con la administración del tiempo, porque en principio 6 horas parece una barbaridad y también es muy poco. Las dos cosas al mismo tiempo, y alternativamente a medida que se dé vuelta el reloj de arena y empiece a consumirse el tiempo, ustedes van a tener la idea de que tienen mucho tiempo por delante, de que después les queda poco, de que de vuelta les sobra, ¿no? Entonces eso es central, y me parece a mí que si tuviera que darles esto, algún elemento de utilidad, es ese: administren lo mejor posible el tiempo, porque les va a pasar exactamente lo que está contando Nico. Es muy probable que haya algo relativo a libertad durante el proceso, es sumamente probable eso, viene pasando. No lo sabemos con certeza, pero viene pasando desde que se iniciaron estos exámenes hace más de 12 años. En general hay cuestiones relativas a la libertad durante el proceso. Entonces, eso fundamental, que ahora por ahí lo va a profundizar Nico, ¿no? Digamos, las cuestiones más básicas sobre eso. Pero sobre todo esto, cuando él empieza a decirles, bueno, van a tener muchos planteos, algunos van a tener relaciones subsidiarias, los planteos tienen que tener un orden, ¿no? Uno no puede empezar diciendo que la pena es excesiva para el hecho y después decir que en realidad era nulo, ¿no? Ahí hay un orden de prelación de los planteos que uno va a hacer. Entonces, eso es fundamental, que ustedes lo puedan discriminar cuanto antes posible, mejor. Porque si están cerrando el examen y se dan cuenta que armaron todo, pero en realidad era nulo, porque había un tema de cómo ingresó una prueba al expediente, por ejemplo, bueno, ahí probablemente se hayan complicado ustedes más de lo que el caso les pedía. No sé si se entiende lo que les estoy diciendo. Esto a mí me parece fundamental, que realmente ustedes sepan administrar su tiempo, ¿no? De la mejor manera. Y para eso es necesario que todo esto que les estaba diciendo Nico, ustedes lo definan al inicio del examen, no al final o en la mitad. Al inicio del examen ustedes tienen que poder decir, bueno, yo acá voy a hacer esto. Tengo 4 carillas y voy a desarrollar un planteo de nulidad, un planteo de prisión relativo a la libertad durante el proceso, lo que sea, un arresto domiciliario, lo que sea. Voy a discutir la prueba, voy a discutir la calificación y voy a discutir la pena, suponiendo que dé para hacer todo eso, ¿no? Entonces, eso es fundamental que ustedes lo sepan al principio, no en la mitad, o que vayan, leen algo, bueno, y me pongo a escribir sobre eso, porque el resultado final va a ser mucho mejor si ustedes organizan su trabajo desde el inicio. Sí, eso para mí que plantea Gonza es clave, en el sentido de leer el caso, tomarse el tiempo. No me acuerdo si son 4 o 6 horas, sí,
Es un examen que, Yo creo que 4 carillas, 6 horas, ¿no? Pero por ahí lo tengo equivocado. No sé sí, si yo no me acuerdo es porque 6, bastante 8, tiempo. 4 horas, digamos. Es una Pero cantidad de tiempo que es bastante, digamos. sí, la verdad Perdón, que chicos, sí. últimamente lo que están haciendo en los otros temas son 3 carillas, 3 horas, se están metiendo, están como muy Ah, acelerados con claro. respecto a lo que eran los viejos. Bueno, O dos carillas, 3 horas. bueno, ahí una compañera aporta 3 carillas, 3 horas. Bueno, es indistinto, digamos, sea la cantidad de horas que sea. Es difícil pensar que uno también va a mantener la concentración durante 3, 4, 6, 8 horas, ¿no? Es muy difícil mantener. Entonces, eso es fundamental, que antes de que ustedes toquen la primera tecla, lo que yo haría sería tener un esquema claro de lo que voy a desarrollar, para no omitir nada de estos planteos subsidiarios que, como le decía Nico, no es que va a ser un caso sobre un tema de prueba, entonces van a dedicar las 3 horas a analizar si un testimonio es contradictorio o no, o entra en contraposición con otra prueba objetiva. No, eso lo van a tener que hacer, pero en el medio van a tener que hacer 10 planteos más. Entonces, eso para mí es determinante entre un examen que aprueba y un examen que se saca una nota alta, digamos. Sí, sí, para mí vuelvo, es importante esto, leer el caso con detenimiento, analizarlo, pensarlo bien y armarse un esquema y decir, bueno, voy a empezar por esto, voy a seguir por esto, pensar también cuánto lugar le vamos a dar a cada planteo, porque ahí también alguien me dice que ahora con 3 carillas, 3 horas. 3 carillas es poco, suelen ser casos con, les decía, 3 o 4 problemas jurídicos para desarrollar, entonces eso hay que tenerlo muy en claro. Yo recuerde, por ejemplo, algunos que me ha tocado rendir a mí, de ordinario, me acuerdo uno, que no me acuerdo del caso, pero por ejemplo, una de las discusiones que había era el hurto de una herramienta que estaba en la vereda de una obra en construcción, que la persona la agarraron doblando la esquina, si estaba consumado o no, porque se perdió de vista por unos momentos. Después también la persona estaba haciendo una vulnerabilidad muy grande. También hay una cuestión de que había una confusión, una posible tipicidad, porque podía ser una cosa abandonada, porque estaba al lado de un volquete. Digo, sí, o en federal me han tocado casos de transporte de estupefacientes que no era tal, porque recién los agarraban saliendo de algún lugar. O el último que rendí hace algunos años era el caso de una madre que comercializaba estupefacientes, pero que tenía un hijo, una hija, no recuerdo, con un problema de salud muy grave, sin cobertura médica, con el padre ausente, digamos, y todas esas cuestiones por supuesto hay que traerlas a lo que hagamos en el examen y hacerlas valer, por así decirlo, en lo que es la estrategia defensista que desarrollemos. Y también, por lo general, el caso suele plantear alguna situación y la pregunta que se hace o lo que se plantea es, bueno, ¿qué haría usted como defensor o defensora coadyuvante? Y ahí también es importante comenzar diciendo, bueno, en este caso, supongamos, no sé, que es una sentencia, corresponde plantear un recurso de casación con apoyo en el artículo 456 tal y tal, y los artículos tanto de la convención, del pacto, y eso más o menos uno lo puede llevar previamente masticado, digamos. Puede ser, digo, como una situación que amerite un recurso de casación, como algo que amerite un recurso de apelación. Un recurso extraordinario no lo creo, porque no es lo que se hace tan habitualmente, pero sí también justificar, digamos, cuál es el camino que uno toma y por qué lo toma, y también, más allá de que todos conocemos el derecho aplicable, y más aún los quienes son jurados en este tipo de casos, no está de más mencionar en apoyo con qué normas o qué normativas se solicita algo. Y sí me Eso parece que totalmente, más allá de que no les pidan la forma ahora, antes se pedía la forma, ¿no? O por ahí en los magistrados también se pide la forma recurso de casación o la forma recurso de apelación. Acá no se les va a pedir la forma, va a ser mucho más libre la manera que tienen de escribir ustedes, pero sin duda que a la hora de evaluar el desempeño, lo mismo si las presentaciones son separadas, por ahí no te quiero pisar lo que estaba por decir, Nico, ¿no? Pero si vos, por ejemplo, en alguna vez me acuerdo que tomaron un caso donde uno asumía el caso en el momento en el que se le notificaba una sentencia condenatoria a una persona y se la detenía. Bueno, ahí es fundamental separar los dos planteos que uno va a hacer, ¿no? Digamos, la casación contra la sentencia, pero cómo va a discutir la libertad de la persona. Si uno la va a discutir en la misma casación, bueno, no va a ser la manera más rápida, ¿no? De que nuestro defendido acceda a una mejor decisión jurisdiccional que la que se tomó en primera instancia o la que se tomó en ese momento a pedido de la Fiscalía. ¿Me entienden? Esto también es fundamental, que ustedes lo dejen expreso. Si a ustedes les toca un caso donde por ahí hay que hacer diferentes presentaciones,
diferentes presentaciones o también les puede tocar, como ha tocado alguna vez, alguna gestión que tienen que hacer. Me pondría en contacto con tal persona para obtener o intentar obtener tal información. Eso también se puede consignar, que también hace al trabajo del defensor. Eso es muy importante, sí, totalmente. Que no piensen que porque no se les pide una forma específica jurídica, ¿no? Un recurso con tales características, que ustedes adviertan cuál es la forma jurídica que debería recibir o sea, cómo encuadraría procesalmente lo que ustedes están pidiendo o la presentación que están haciendo. Si ustedes advierten cuál es, consígnenlo en el examen, porque eso va también a ayudar que su examen se diferencie de otros que por ahí no lo hacen. Eso también es muy importante. Si van a ir por dos vías o si van a ir en una sola presentación todo, eso muy, muy importante también para que lo incorporen, a pesar de que seguramente el enunciado del examen diga que no hay una exigencia formal. ¿Se entiende? No para que pongan objeto, vengo por intermedio del presente, interponer recurso contra la decisión de fecha tanto, tanto, notificada el día tanto, tanto. Esa parte no la van a tener que poner, pero sí, como decía Nico, el articulado. Bueno, a esto le daría esta forma, la forma que prescribe el 456, ¿no? Ese tipo de cosas, incorpórenlo porque les va a servir eso. Lo mismo que en tan pocas carillas es difícil pensar en transcripciones o pensar en decir, acá va perfecta esta cita de 3 carillas del fallo a costa de corte. Bueno, no van a poder hacer eso, porque se te va a ir todo el examen en eso. Entonces ahí sí se va a requerir mucha, si bien es con materiales el examen, bueno, de esto calculo que vamos a hablar más adelante, ¿no, Nico? Pero qué materiales les aconsejamos llevar y eso. También es importante que ustedes lo tengan muy fresco eso, porque el articulado por lo menos lo van a tener que incorporar seguro en el examen de ustedes. Nico, estás muteado. ¿Te podés desmutear? ¿O hay algún problema? ¿No podés? Ah, perdón. Ahí va, ¿eh? Qué raro. Ahora sí, no, lo que pasa es que yo no sabía esto. Si yo me muteo, me tenés que volver a dar audio a vos. Pero como cuando hablaba Gonzalo quería apagar para que no haga eco. Pero bueno, no importa. Sí, la otra cuestión también, y esto sobre todo, bueno, para todos, pero también para quienes trabajamos en la defensoría y a veces tenemos una visión de los casos marcada, obviamente, por lo que es el litigio cotidiano, que tiene sus particularidades, sobre todo en el ámbito de la justicia penal, que es todo muy negocial. Acá hay que pensar el caso en su máximo rendimiento. Cuando planteo que el caso es en su máximo rendimiento, pienso en hacer planteos que quizás ejerciendo una defensa real en el caso diríamos, che, esto no planteo porque no me van a hacer lugar y recién por ahí me hacen lugar en casación si me toca una buena sala, pero entre tanto el tipo sigue detenido y tal. Acá hay que hacerlo todos los planteos, acá hay que hacer rendir el caso lo máximo posible e inclusive muchas veces hay que citar jurisprudencia o algún precedente o alguna línea, digamos, doctrinaria que sea de aplicación minoritaria, obviamente pro imputado, pro defensa, pero eso es importante también, digamos. Creo que ahí lo que se valora mucho, por lo menos lo que yo entiendo que se valora mucho es la creatividad y demostrar un manejo lo más acabado posible de las herramientas que hacen a la defensa. Y la preparación del material sí me parece importante, que creo que el éxito del examen, obviamente uno tiene que tener un conocimiento previo, ¿no? Y no es cuestión de llevar papeles y por eso ordenados y con eso uno va a aprobar. Pero sí está bueno tener el material clasificado, concreto, es decir, si tener una carpeta de excarcelación, una carpeta de delitos ordinarios, delitos federales, a su vez separar en droga, en trata, en contrabando, digo, bueno, son inagotables las posibilidades. Pero sí saber que si a uno le toca un caso que tiene tal, tal y tal tema, uno puede ir a buscar el material en tal, tal y cual lugar. Porque uno puede tener mucho conocimiento, saber resolver el caso y todo, pero si tiene que buscar una montaña de papeles y no sabe por dónde empezar, o tiene todo medio desordenado, quizás no le vaya tan bien como le pueda ir y es una pena. Pero bueno, la idea, más allá de compartir estas ideas sobre el examen en sí, que seguramente van a surgir más cuestiones y demás, también tirarles alguna línea o alguna punta de cosas que les puedan ser útiles, digamos, para darle viabilidad técnica a lo que puedan plantear en el examen. Eh, a mí, a ver, tanto el temario de penal federal como el del penal ordinario son súper amplios, prácticamente es el universo y sus alrededores, y obviamente es imposible en un encuentro así agotar todo el temario, y tampoco yo, bueno, Gonza, creo que sí, pues no tengo la capacidad
para hablar de todos esos temas. Sí hay un tema para mí que es central, que es una de las grandes cuestiones, de hecho, del proceso penal, es uno de los grandes nudos gordianos, que es la cuestión de la prisión preventiva. Digo, no solamente es importante porque lo toman en todos los exámenes, sino que pensaría al revés, que lo suelen tomar en todos los exámenes, porque es una de las grandes cuestiones que se aplica, digamos, con un criterio muy amplio en el proceso penal. Si ustedes miran las estadísticas del registro ¿cómo se llama?, el sistema de ejecución de la pena y demás, la mitad de la población penitenciaria del país, un poco más creo, está con prisión preventiva. Entonces, es una realidad que vemos a diario en el laburo y que está bueno tener, digamos, las herramientas para manejarla, y justamente el examen le da mucho peso, o le suele dar mucho peso a esto, justamente por eso. Porque, por supuesto, digamos, va todo un poco a contramano de esta idea de que la prisión preventiva tiene que usarse de modo excepcional, con límites y de modo racional. Por supuesto, también la cuestión, digamos, de la prisión preventiva está muy vinculado con la idea de la presunción de inocencia, y esto, yo les voy a mencionar muchos fallos de la Corte Americana, no pretendo hacer una exposición total de la jurisprudencia, pero sí fallos que pueden ser útiles para citar un examen, más allá de que es material que está medio, digamos, que por todos lados y es de acceso libre, ¿no? Pero, por ejemplo, ya hay un caso clásico de la Corte Americana, que es Suárez Rosero contra Ecuador, y el considerando 77 lo que plantea es el vínculo muy fuerte que existe entre la prisión preventiva, o mejor dicho, al revés, entre la presunción de inocencia y el derecho a transitar el proceso penal en libertad. Por supuesto, también pueden encontrarse, ustedes saben muy bien que la prisión preventiva solamente procede cuando hay peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento del proceso, pero la realidad judicial, los que tenemos algún tipo de contacto, sabemos que muchas veces se aplican, a veces de modo más explícito, a veces de modo más solapado, lo que se llama criterios sustantivistas, que al fin y al cabo hacen que la prisión preventiva funcione como una suerte de anticipo de pena. Y esto puede pasar que en el examen se encuentren con algún razonamiento judicial que vaya para ese lado, que me parece que es interesante que ustedes marquen algún límite, digamos, con esa cuestión. Yo recuerdo, de hecho, un examen que rendí, que si bien era una cuestión de prisión preventiva, si se daba algo que casi ya no se da en los tribunales orales, que es que condenen por encima de lo que pide el fiscal, digamos, que vayan más allá de lo que es el principio acusatorio. Y eso también, por supuesto, es interesante plantearlo en el examen, y es necesario, digamos, para plantear una estrategia de defensa lo más integral y completa posible. Por supuesto, en materia de prisión preventiva hay que tener en claro la Convención Americana de Derechos Humanos, ya lo conocen, el artículo 7º, el artículo 8.2 particularmente, que habla, uno de los numerales, de la presunción de inocencia. También es importante que tengan presente el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dos normas que, como saben, tienen jerarquía constitucional. Y después también hay otras normas dentro de lo que es en el derecho internacional de derechos humanos, el soft law, o lo que se llama también el derecho blando, que también plantean una mirada limitante en torno a lo que es la prisión preventiva. Por ejemplo, están las reglas de Tokio, creo que es el artículo 6.1, y hay otros instrumentos. Eso es importante, digamos, tenerlo en cuenta como una de las cuestiones a invocar o a tener presente cuando se trabaja con encierro cautelar o con su reverso, que sería la excarcelación. Y tener presente también, por supuesto, el estado de inocencia, que tiene también raigambre constitucional. Nosotros, a ver, en materia de prisión preventiva, por supuesto, rige lo que se llama la reserva de ley, es decir, solamente puede ser impuesta, dictada, bueno, como ustedes prefieran decirle, cuando hay una ley que así lo habilita y en los supuestos exclusivamente, taxativamente definidos en la ley. Nosotros hoy tenemos una situación un poco peculiar, por así decirla, porque tenemos dos sistemas jurídicos en materia de prisión preventiva conviviendo, por así decirlo, que uno, bueno, es el Código Levene, está la regulación en el artículo 316 y los que le siguen, sobre todo el 317 es importante para conocer algunos supuestos reglados normativamente, y también tenemos vigentes en el ámbito de la justicia nacional, bueno, y también en el ámbito de la justicia federal de la ciudad autónoma, algunas normas del Código Procesal Penal Federal
que regulan la prisión preventiva, concretamente el artículo 210, el artículo 221, que es el que habla del peligro de fuga, y el artículo 222, que es el que regula el peligro de entorpecimiento. El artículo 17 del Código Procesal Penal Federal habla también del artículo. El Código Procesal Penal Federal tiene 24 o 25, no me acuerdo, artículos al principio que establece una serie de principios, derechos y garantías con carácter general. Muchos son una suerte de réplica de lo que es el diseño constitucional y convencional del proceso penal, y el 17 habla de la prisión preventiva y concretamente de lo que son las restricciones a la libertad, pero aún no está vigente. De hecho, es uno de los artículos reformados ahora por la llamada ley de reiterancia, pero la norma en sí no está vigente, no fue puesta en vigencia por la Comisión Bicameral de Implementación, es decir, solamente está vigente donde se aplica el Código Procesal Penal full, pero bueno, no es el ámbito de la jurisdicción en la cual les toca a ustedes rendir el examen. Cuestión muy importante, el artículo 210 establece una serie de medidas de coerción, que si ustedes lo leen, el artículo yo no lo voy a leer ahora, pero tiene varios incisos, llega hasta la letra J desde la A, y lo que va planteando es una suerte de menor a mayor, en el cual, partiendo, ¿no?, de medidas que son menos lesivas, digamos, ¿no?, de la libertad individual, hasta llegar, bueno, a la prisión preventiva, que esto, por supuesto, es una discusión mucho más profunda, ¿no?, pero que implica una privación de la libertad y que en los hechos es algo equiparable, digamos, al cumplimiento de penas. Pero bueno, eso es otra cuestión. Sí, tener en cuenta esto, digamos, ¿no?, que esta no es, digamos, ni casual ni una cuestión accidental, esta forma que tiene el código y el artículo 10 particularmente de plantear la regulación de la prisión preventiva, sino que lo que se plantea o lo que surge de esto, y ahora vamos a ver cómo esto surge con mucha nitidez de los estándares interamericanos, es la aplicación de la prisión preventiva como última ratio o como última medida. Es decir, y esto va muy a contramano de lo que sucede en la Administración de Justicia. La prisión preventiva debería utilizarse como último recurso cuando sea solamente la última medida posible para poder neutralizar la existencia de peligro de fuga o de riesgo de entorpecimiento de la investigación. Y esto es importante, poder utilizar este artículo, porque según la intervención que les toque tener en el examen frente al hipotético caso, quizás una carta o una posibilidad o algo que se pueda plantear, si el caso lo permite, es una medida alternativa, y ahí también cobra mucha importancia el arresto, la prisión domiciliaria regulada en el inciso Y, y latina, que puede ser en el mismo domicilio de la persona o en otro domicilio que se exponga, y puede ser con o sin algún mecanismo de vigilancia electrónica. El artículo 221 establece una serie de pautas para el peligro de fuga. Por un lado, lo que es el arraigo. Por otro lado, algunos también creo que si son invocados en un caso se pueden discutir, digamos, tanto en un examen como en un caso oral, pero acá estamos pensando en un examen, ¿no? Las cuestiones de arraigo, sobre todo, tener en cuenta o tratar de evitar que se termine criminalizando a personas en situación de calle o en situación de indigencia, que por no contar con un domicilio fijo se presume que hay falta de arraigo o se entiende que hay falta de arraigo. Y esto sí es muy importante también tener en cuenta en los exámenes, que se le suele dar mucha importancia a lo que son las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia, y siempre es algo que gusta que se cite o que se mencione. Después, como segunda pauta del peligro de fuga, están las cuestiones vinculadas a las circunstancias y naturaleza del hecho, a una posible pena en expectativa, si puede ser dejada, ¿no?, en libertad, en suspenso, en ejecución condicional. Y la existencia de declaraciones de reincidencia previas o detenciones previas. En este punto hay mucha tela para cortar con lo que es las circunstancias y naturaleza del hecho. Tengan en cuenta que la persona, si estamos hablando de que no hay una condena firme, aunque esté condenada, sigue amparada por el estado de inocencia, por lo cual aquí hay una cuestión para plantear, y de hecho ahora vamos a ver una jurisprudencia interamericana que menciona que la pena no es de por sí baremo suficiente para entender que hay peligro de fuga. Después está también la cuestión del comportamiento del imputado, digamos, su conducta procesal. Y después pasamos al 222, que es el que regula lo que es el peligro de entorpecimiento. Y esencialmente lo que se plantea en este supuesto es la posibilidad de que la persona imputada pueda
realizar algún tipo de acción que entorpezca, digamos, el avance del trámite de la causa. Ya sea lo que tiene 4 o 5 incisos que plantean que la posibilidad de que destruya, modifique, falsee elementos de prueba, que hostigue o amenace a víctimas o testigos, que intente asegurar el resultado del delito, o que influya sobre algunos peritos o testigos, o que instigue o determine a otras personas a hacer conductas en ese sentido. En este punto, que quizás a diferencia de los estándares de lo que es el peligro de fuga, son más nítidos, sí hay que tener en cuenta que la carga de la prueba recae sobre el Ministerio Público Fiscal, digamos, sobre la acusación, puede ser la querella también. Y esto es importante para tenerlo en cuenta en el litigio en un potencial examen. No alcanza una manifestación mera de decir, bueno, fulanito podría molestar al testigo o a la víctima, sino que tiene que haber elementos, digamos, objetivos que puedan dar cuenta de esa circunstancia. No Sí, alcanza. y que tenga la posibilidad de hacerlo muchas veces, ¿no? Porque, digamos, muchas veces se invoca esa situación con relación a prueba que ya, elementos que fueron secuestrados, ¿no? Digamos, la prueba principal en la causa es un elemento que fue secuestrado, por ejemplo, droga o un teléfono celular o un arma de fuego, lo que sea, y se invoca la posibilidad de alguna manera, entorpecer. Como, digamos, es tarea, o debería ser por lo menos, y en estos exámenes es lo que tenemos que decir, tarea de la Fiscalía demostrar que existe la posibilidad de que eso ocurra, ni siquiera. No solo la inclinación subjetiva de nuestro defendido hacia entorpecer el proceso o adulterar alguna prueba, sino que también tenga la posibilidad material de hacerlo, ¿no? Porque eso es algo que suele ser dejado de lado. Yo, sobre todos estos puntos que está mencionando Nico en detalle, yo les lo mejor que pueden hacer es buscar un fallo sobre cada uno de ellos. Digo, porque en el momento ustedes van a tener que delinear el argumento, no sé, por ejemplo, él habló un poco ahí de domicilio, emparentado con la situación del arraigo, ¿no? Entonces, van a tener que delinear el argumento. Por ejemplo, el caso les va a decir que nuestro defendido no cuenta con un domicilio, pero tiene trabajo. Entonces, ese es el argumento, que por ahí si bien carece de domicilio, tiene trabajo, lo cual, ¿no? Le generaría vínculo suficiente con y limitaría las posibilidades de que esta persona sea la fuga. Pero después busquen un fallo para cada uno de estos supuestos. No lo tienen que ponerse a buscar ahora, la tarea ya está hecha por la excelente Secretaría de Jurisprudencia que tenemos, que ha sacado boletines de jurisprudencia de virtualmente todos los temas, creo que son más de 100 que tienen ya boletines de jurisprudencia. Entonces yo eso les diría que tengan uno ya preparado de antes, porque seguramente que preventiva y domiciliaria bueno, van a ser evaluados en eso seguramente. Entonces, más allá de la tarea de construir el argumento, es bueno que ustedes ya tengan previsto cuál es el precedente que se usa, que normalmente van a encontrar presentes o de Corte Interamericana o de Corte Suprema, pero sobre todo de la Casación Nacional, que aparte es el máximo tribunal de la jurisdicción para la que están rindiendo, en lo penal. Entonces yo les aconsejaría eso, que buceen un poco, que indaguen un poco en los boletines de jurisprudencia y encuentren un fallo, ¿no? Para cada supuesto, que los hay. Digo, no les estamos sugiriendo una tarea imposible, sino que puede ser hecha con una relativa facilidad, digamos, porque así ya, en el momento lo único que van a tener que hacer es detectar el problema, que esa tarea es ineludible, digamos, no se puede adelantar detectar el problema. Ahí va, claro. Bueno, ahí Marian mandó el link, perfecto. Ahí están los boletines, ¿no? Son más de 100 boletines de diferentes temas, eh, donde la verdad que la Secretaría de Jurisprudencia con esto ha hecho un trabajo que para los exámenes es, en general, ¿no? Pero para esto es fundamental. Antes esto había que hacerlo manualmente, digamos, artesanalmente, cada uno tenía que, o con algún amigo te juntabas y cada uno abordaba un tema y se pasaban los fallos. Hoy eso ya está bastante digerido por esta tarea de los boletines de jurisprudencia. Así que yo les aconsejaría eso, que lo estudien así el tema, digamos. Este inciso, bueno, este supuesto, porque ya tener detectado el supuesto y detectado el supuesto y vinculado el supuesto con un fallo, les va a solucionar gran parte de la tarea del examen en sí. Y los va a hacer que su examen se destaque del resto, porque invocar genéricamente que la regla durante el proceso es la libertad, bueno, es valioso, por supuesto, pero es el punto de partida.
¿no? Entonces, esto, no sé, situación migratoria irregular, otro gran argumento que no sé si, seguramente Nico lo estaba por mencionar, pero situación migratoria irregular. Bueno, también hay fallos sobre eso de la casación. Entonces, sobre todo esto, tengan un fallo ya para citar, no para transcribir, porque no le va a dar el espacio, pero sí para citar. Entonces, esto va a demostrarle a la persona que va a estar leyendo su examen que ustedes realmente no son unos improvisados en el tema, sino que están consustanciados con lo que están escribiendo. Sí, sí, eso que plantea Gonza, sí, es muy necesario. Y nos hay, a ver, a ver, y diversas cuestiones a considerar en materia de encierro cautelar. Una la mencionaba recién, principio acusatorio, es decir, sin pedido, y en ese sentido hay algunos fallos de casación nacional de la primera época de la Cámara que se planteó ese problema y la Cámara aplicó el principio acusatorio, que bueno, que tiene mucho raigambre, digamos, en lo que es el diseño constitucional del proceso penal y también en la jurisprudencia de la Corte Suprema ya con muchos años. Es decir, si no hay un pedido de la acusación que vaya hacia la imposición de la medida cautelar, no se puede avanzar en ese sentido. Y no solo con la medida cautelar de por sí, sino con la medida que pide, recordando todas las diversas opciones que ofrece el Código Procesal Penal Federal en el 210. Después la otra cuestión de cuáles son los requisitos de procedencia de la prisión preventiva o de otra medida cautelar, más allá de que por lo Eh, general la discusión, sí que decía Gonzalo. No, que está bueno esto que dice Nico, porque ahí te cambia el agravio. Ahí ya deja de ser un tema de libertad durante el proceso, ¿no? Y digamos, más vinculado a principio de culpabilidad y demás, y te lo cambia a acusatorio. Entonces, eso también, atentos a poder detectar cómo encuadran ustedes el agravio que les genera la detención de la persona. Si viene por el lado de que no hubo un impulso fiscal o si viene por el lado de que se hizo una valoración arbitraria de los supuestos hechos que estaba enumerando Nico. Exactamente. La otra cuestión es lo que se llama la llamada verosimilitud del derecho, que para imponer una medida cautelar no solo tiene que haber peligro de fuga o riesgo de afectar la investigación, sino que yendo un paso más atrás, tiene que haber, tiene que estar probada, obviamente con la exigencia de cada etapa procesal. No es lo mismo la etapa de instrucción que la etapa de juicio, pero tiene que estar probado la existencia del hecho y la participación de la persona acusada, es decir, y esta es una cuestión que a veces los tribunales son un poco esquivas a discutirlo en el marco de lo que es la prisión preventiva, pero que es interesante plantearla y que además esto que estoy planteando yo no es una idea mía ni por asomo, sino que encuentra mucho apoyo en diversos casos de la Corte Interamericana. De hecho, en el caso Jenkins versus Argentina, el párrafo 75, lo que plantea la Corte Interamericana, palabras más, palabras menos, es que tiene que haber indicios suficientes que lleven a poder afirmar la participación de la persona acusada en el delito que se investiga. Y hay otro caso, que es el caso de, ¿cómo se llama? De los mapuches, de Norín Catrimán versus Chile, donde la Corte Interamericana lo que plantea es que no alcanzan las meras conjeturas, las intuiciones abstractas. Es decir, tiene que haber un cierto nivel de prueba que involucre a la persona con el delito que se investiga y que le asigne algún tipo de rol como partícipe, como autor. Por supuesto, y esto vuelvo al caso Jenkins versus Argentina, que es un caso que ya tiene algunos años, no alcanza solamente con que haya con que esté probada, digamos, con la exigencia procesal, con la exigencia propia de cada etapa procesal, la participación y autoría de la persona, sino que también tiene que haber razones de orden cautelar que justamente permitan avanzar con el dictado de la prisión preventiva de otra medida cautelar menos lesiva. Y aquí es donde entra en juego un poco la discusión sobre la existencia de riesgos procesales, que recién les mencionaba un poco al pasar cuáles son cómo es la regulación en esta materia en el Código Procesal Penal. Habitualmente, salvo que sea una persona muy poderosa o con muchos medios, la existencia de un riesgo procesal suele desplazar a la del otro. Es difícil que una persona tenga medios para profugarse y tenga medios también para entorpecerle el avance de la investigación. Esto es una cuestión que a veces, se ven ciertos planteos defectuosos de fiscales que meten todo un poco en la misma bolsa. A ver, volviendo a lo que es el peligro de fuga, hay una cuestión que yo mencionaba recién, que es la determinación del arraigo o la ausencia de arraigo, que esto tiene que hacerse, por supuesto, considerando las circunstancias que hacen a la vida, a la trayectoria vivencial de la persona que es acusada.
Y aquí, y esto entra muy en juego, está muy vinculado con lo que es la actuación del Ministerio Público de la Defensa y también con lo que se suele ver justamente en los exámenes, es que hay que evitar que en aquellos casos en que se trata de una persona que atraviesa una situación de vulnerabilidad social, esto sea utilizado como fundamento de falta de arraigo y de pie a la imposición de la prisión preventiva, de otra cautelar, que por lo general es la prisión preventiva. De lo contrario, ¿no? Lo que terminaría siendo es como una especie de criminalización de la pobreza. Después está la cuestión de las características del hecho y la pena. Bueno, un poco las características del hecho, sobre todo en las etapas procesales más iniciales, por así decirlo, es una cuestión que están veremos, ¿no? Porque si no hay una declaración de culpabilidad más o menos aún pasada con carácter de cosa juzgada, la persona es materialmente inocente, no alcanza la mera invocación del delito o de la pena en expectativa para que se pueda dictar la prisión preventiva. Y esto va un poco a contramano de la lectura histórica que se hacía, o no tan histórica, hace un tiempo del Código Levene, del 316, el 317 y los, delitos, los llamados delitos inescarcelables y demás. Y aquí es Hasta, interesante. hasta Díaz Besones, digamos, no, no tan histórica. Cuando Sí, empezamos sí, a trabajar nosotros, claro, fue un fallo novedoso cuando salió, digamos. sí, sí, había, sí, que fue hace 15 años más o menos, un Y del poquito más. 2008, Díaz Besones, sí. Era muy chico en 2008, Bueno, bueno, vos sí, yo no, yo ya trabajaba. pero sí, digamos, y esta idea todavía de los delitos inescarcelables existe todavía en el ámbito judicial, está muy arraigada, hay cosas que a veces se escriben, hay cosas que no, y hay cosas que se leen entre líneas. Pero les decía, la expectativa de pena de por sí no es suficiente, o no debería ser suficiente. De hecho, esto lo dice la Corte Interamericana también en otro caso que tuvo a nuestro país como demandado, el caso Hernández versus Argentina. Eh, y también la invocación de la severidad de la pena. Por ejemplo, hay un caso donde la Corte Americana que dice no puede ser, no es suficiente que siendo una pena de 25 años, o sosteniendo que hay, en el caso puede imponerse una pena de 25 años, esto es suficiente para entender que existe peligro de fuga. Porque, y esto es muy importante, la Corte Americana dice de lo contrario, se termina invirtiendo la carga de la prueba, ya que tendría que demostrar la persona que se encuentra acusada que no quiere profugarse. Y esto lo dijo, para quien le interese buscarlo, pues es una cita muy interesante en el caso Romero Ferri versus Argentina, en el párrafo 115. De hecho, más atrás en el tiempo, en el caso J versus Perú, la Corte Interamericana también hizo una observación del mismo tenor, planteando que la posible pena en expectativa, en ese caso de 4 años, eh, la mera mención de eso desvirtuaría la función de la prisión preventiva. Volveríamos un poco a esta lógica de los delitos inescarcelables, por lo cual la mención, Sí, digamos, de la pena. Napoli, ¿no? Nuestro, de corte nuestra, Napoli también. O Sí, el que era el Tribunal Superior de Córdoba, que es posterior. Bueno, ahora se encuentra, lo voy a googlear. sí, ahora me olvidé el nombre de ese, que salió hace algunos Ahora años. ahora Sí, 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 debe tener 7, 8 años, ahora te digo. Gonza, decir Napoli, Erika, creo que es Sí, sí, sí. Elizabeth, ¿cuántos años? Napoli, sí, pero hubo Después otro. el Loyo Freire, es el otro que dice Gonza. Ese es el que está, ese estaba buscando acá, pero no me acordaba. Un fallo que revisa de Córdoba, del Sí, a ver, Superior Córdoba. sí, claro que tampoco no es nuestra idea dar un panorama exhaustivo de la jurisprudencia, ni No, 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 para nada, no, no, claro. lo aclaro por las dudas, para que profundicen y busquen. Y sí armar esto, como lo decía Gonza, tratar de tener un menú de material suficientemente amplio para poder cubrir todas las circunstancias que puedan presentarse en un caso. Otra cuestión a considerar, la conducta de la persona acusada. Y acá hay un caso de la Corte Interamericana, que ahora no recuerdo, ahora me fijo, lo tenía anotado, que dice que las características personales de la persona acusada, en ese caso por un hombre del acusado, no son suficientes per se para imponer la prisión preventiva. Eh, También se habla, y en otro caso de la Corte Interamericana, de aquellas personas que pertenecen a alguna organización criminal, ahora que se habla cada vez más de la categoría de crimen organizado y demás, y más allá de que es una categoría, Terrorismo. sí, o terrorismo un poco sinuosa, lo cierto y lo concreto es que la mera pertenencia, o la posible pertenencia, digamos, a una institución, a una institución, a una organización, mejor dicho, criminal, no es suficiente de por sí para el estado de la prisión preventiva.
que es un poco lo de la conducta de la persona acusada, lo dijo la Corte Interamericana en el caso Bayarri versus Argentina, es un caso con algunos años, y lo de la pertenencia a una organización criminal que no es suficiente de por sí para dictar la prisión preventiva, lo dijo la Corte en Herrera Espinosa y otros versus Ecuador. Yo les aclaro que por lo general le estoy mencionando uno o dos casos, que en muchos casos son cuestiones muy consolidadas en la jurisprudencia de la Corte y que se repiten en otros, digo, no, para que no se queden solamente con esto, pero sí para que tengan un panorama de las posibles líneas de acción desde una mirada del litigio que integre lo que es el bloque de constitucionalidad. Yo lo que pienso, que tampoco muy original esa idea, ¿no? Que viendo los estándares interamericanos y la cautela con la cual abordan los indicadores de peligro de fuga, es que para que pueda dictarse o bajarse la prisión preventiva, como prefieran decirlo, no basta con que haya un solo indicador, sino que deberían combinarse dos. Y esto es una carta interesante también para poder jugar, digamos, en el planteo de la estrategia defensista, bueno, en la vida real, pero sobre todo en el examen y pensando esta lógica del mayor rendimiento del caso posible y mostrar el manejo, digamos, de lo que son las herramientas defensistas. Eso, en líneas generales, es lo que hace al peligro de fuga. Después, lo que es el riesgo de obstaculización del proceso, hace un rato les comentaba la norma del Código Procesal Penal Federal que lo regula y los diferentes supuestos. Y aquí vuelvo a insistir y pido disculpas de antemano por ser reiterativo, pero son situaciones que no se presumen. O sea, no alcanza con decir, bueno, no, porque la víctima vive a 10 cuadras del imputado, ya con eso alcanza para dictar la prisión preventiva. Digo, por poner un ejemplo un poco burdo, pero que a veces un poco la realidad va por esos carriles. Sino que la acusación, particularmente el Ministerio Público Fiscal, tiene el deber o la carga de probar esos riesgos procesales, de probar, digamos, el riesgo de obstaculización, si es lo que alega como realidad, digamos, para pedir la medida cautelar. Y por supuesto, quedará en la labor de la defensa ver cómo neutraliza o desvirtúa ese riesgo de obstaculización del proceso. Esta cuestión es interesante, es una cuestión que también tiene mucho de casuística, pero que hay que tratar de evitar de caer, digamos, en lo que son las fórmulas preconcebidas o los conceptos dogmáticos, digamos. Tiene que haber, de alguna forma, alguna prueba, por así decirlo, que permita dar cuenta de la existencia de riesgo de obstaculización. Ahora, si ya tenemos la verosimilitud del derecho, si ya tenemos la existencia de algunos de los riesgos procesales, aún con eso no alcanza para que se dicte o para que se baje la prisión preventiva, sino que hay que hacer un último análisis. Esto puede pensarse inclusive como un análisis por filtros o por etapas o como lo quieran llamar. Y el último punto de análisis es la finalidad, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida. Esto lo pueden ver desarrollado en el caso Romero Ferris versus Argentina, que hoy lo mencioné, particularmente esta cuestión en el considerando 98 en adelante. Entonces, la prisión preventiva no puede tener una finalidad que sea incompatible con la Convención Americana. Ustedes miran, bueno, ¿y cuándo es incompatible con la Convención? Es incompatible cuando la medida no tiene que ser adoptada porque no existe otro medio más idóneo para neutralizar el riesgo procesal con una medida de menor intensidad. Y después también está la cuestión de la proporcionalidad, es decir, que la restricción de la libertad no resulte desmesurada frente a las ventajas, por así decirlo, que se obtienen por su aplicación y a la finalidad que persigue la medida. Que esto también está planteado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, concretamente también en el caso Romero Ferris. Bueno, esto igualmente no entra en juego aquí en el foro nuestro. Porque no, pero sí. sí que estén atentos también a la cuestión de la proporcionalidad, sobre todo porque veo que en el temario está delito contra la propiedad. Estén atentos a la proporcionalidad con relación a la eventual pena a imponer. Digo, si ustedes están diciendo, supongamos que les viene el caso y el caso les viene como un robo con arma consumado, pero ustedes, que son hábiles litigantes, van a discutir el arma, van a tener la jurisprudencia para discutir el arma, entonces le van a llevar a robo simple y van a tener también la jurisprudencia para discutir y van a decir que es un robo. Entonces es probable que eso les toque la proporcionalidad con relación a la eventual pena a imponer,
sobre el tiempo que lleva el hombre detenido o la mujer detenida. Esto también estén atentos, porque tiene que tener una coherencia lo que están diciendo ustedes. Me siguen con esto, es muy probable que si les toca un delito contra la propiedad, ustedes invoquen fallos que es muy probable que terminen sacando alguna calificante o alguna agravante del robo, por ejemplo. Entonces, si pasa esto, también les va a afectar esto que les está diciendo Nico, que como se habrán dado cuenta, siendo evaluado por separado la cuestión de ejecución, es casi seguro que van a tener un tema relativo a la libertad durante el proceso. Casi seguro, porque con esto, con el desarrollo que está haciendo él, se darán cuenta que en alguno de todos los supuestos, el caso que les toque va a encuadrar. Entonces eso también incorpórenlo a la hora, la cuestión de la proporcionalidad con relación al eventual pena imponer, porque probablemente ustedes estén por decir que la pena imponer va a ser de días o de meses. No sé si fui claro con lo que dije o si traje más quilombo, pero bueno, eso también lo tienen que tener. Si escuchan ruido de fondo, perdón, es que no puedo mutear y en realidad yo estoy de vacaciones, con lo cual tengo a los nenes por acá dando vueltas. Eso no es ningún alarido que esté pasando nada malo, es que volvieron ahora de su momento. Sí, sí, es una cuestión esa, la de la proporcionalidad, tener en cuenta, sobre todo porque iba a decir eso recién, que tenemos en el ámbito nacional, los lazos de prisión preventiva, plazos muy extensos, digamos. Y además, nuestro modelo de litigio es bastante atrasado, a diferencia de otros que ya de antemano le establecen una duración a la prisión preventiva. Y esto va también acompañado, porque lo tenía anotado acá también para mencionarlo, con la cuestión de la revisión periódica de la prisión preventiva. Como toda medida cautelar, y más aún teniendo en cuenta la gravedad y la entidad que tiene de por sí, se puede solicitar su revisión periódica. Y en ese sentido, no solo hay fallos de la Corte Interamericana, sino también hay fallos de la Cámara justamente de Casación Nacional para quienes rindan en el ámbito del Foro Nacional, el fallo Roa, por mencionar solo uno, pero hay varios, y todo esto si lo buscan, digo, está medianamente sistematizado, por suerte, es algo que es un laburo que está adelantado. Y es importante esto también, plantear la revisión periódica de la prisión preventiva, no solo para ver si subsiste, bueno, pueden darse cualquier otro supuesto, algún cambio, alguna situación que se dé en la investigación, pensando en la etapa de instrucción, que desvirtúe la verosimilitud del derecho, pero también alguna cuestión que neutralice la existencia de riesgos procesales, o también alguna cuestión que afecte la necesidad, la proporcionalidad o la razonabilidad de la prisión preventiva. Por supuesto que las decisiones judiciales que se adopten en este punto, y también, por cierto, los dictámenes fiscales, tienen que tener una fundamentación adecuada. Y esto la Corte Interamericana lo plantea que surge como una consecuencia o una derivación, si así lo prefieren, de lo que es el principio de estado de inocencia y lo que tiene que dar cuenta la resolución, para no ser también una resolución arbitraria, digamos, en los términos que la Corte Suprema le da a la opinión de la arbitrariedad, es que hayan sido escuchadas las posiciones de las partes y que se les dé una respuesta adecuada a eso. Concretamente, lo que plantea la Corte Interamericana en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Inigue versus Ecuador es que se haya hecho un análisis minucioso de las circunstancias del caso, porque de lo contrario, digamos, lo que queda es una resolución que, por supuesto, como les decía recién, es arbitraria y que impide que sean rebatidos los argumentos presentados. Y esto no es menor, sobre todo, cuando nos toca la perspectiva, la posibilidad de plantear un recurso. Ahí, en ese punto, es importante ver también si la decisión que sustenta lo que estamos recurriendo, no solo en materia de prisión preventiva, sino en términos generales, tiene fundamentos suficientes, si se ocupó de las cuestiones planteadas oportunamente. Y otra cuestión que me viene a la mente ahora, que lo tenía anotado también, que según el tipo de recurso, si nos toca hacer un recurso, sostener o plantear la reserva del caso federal por el posible agravio a derechos y garantías con naturaleza justamente constitucional, que es una cuestión que no se puede dejar de lado. Pero bueno, como les decía recién, es importante, y esto lo plantea la Corte en el caso Mujeres Víctimas de Atenco versus México, que haya una revisión periódica de la prisión preventiva para que, como bien dice la Corte Interamericana, no vaya más allá de las razones que justificaron su establecimiento. No sé si alguna cuestión más, Gonza, se te ocurre de lo que es No, si querés lo que podemos hacer es,
por ahí hablar un poco más mencionar brevemente, porque la verdad que el temario es lo que decía Nico, ¿no? El universo y sus alrededores. Es imposible, digamos, un poco la idea fue privilegiar esta cuestión de la libertad durante el proceso porque es sumamente probable que les toque, entonces esta fue la decisión que tomamos, ese fue el sentido de la decisión que tomamos, de privilegiar eso. Si quieren podemos pasar muy rápidamente, porque quedan 9 bolillas, digamos, o 9 puntos, como para que ustedes más o menos tengan alguna referencia bibliográfica que por ahí les puede servir o lo que sea, más allá de que, Igual, sí. bueno, te decía, vamos a alguna cuestión de prisión preventiva como para cerrar y ahora sí vemos un poco lo... Ah, ok, perdón. No, después sí, importante, que recién algo mencionábamos, y que esto, insisto, es un punto que suele estar en los exámenes, la cuestión de las alternativas a la prisión preventiva, sobre todo frente a ciertos colectivos vulnerables. Personas con algún padecimiento de salud, personas mayores de 70, bueno, supuestos legales, ¿no? Madres que tienen Sí, niños o sí, niñas los supuestos a legales, cargo, claro. pero De hecho pensar también, también más allá del corset o de las limitaciones que establecen las leyes para la prisión domiciliaria y pensar en el supuesto de una madre que tenga chicos de más de 5 años, que por cierto la Convención de Derechos del Niño dice que de 18 para abajo son todos niños o niñas. Pensar también en algunos supuestos, digamos, bueno, otra cuestión muy importante y que está buena tener presente en los exámenes cuando se trata de adultos mayores es la Convención sobre, no recuerdo el nombre exacto, pero la Convención sobre Adultos Mayores, que tiene algún artículo que habla sobre la necesidad de un enfoque diferenciado en materia penal. Y eso me parece que es una cuestión no, y que es cambia la edad importante también, porque considerar creo que también. aplica para mayores de 65 y acá la domiciliaria es para mayores de 70. Entonces ahí también hay un margen para jugar si la persona tiene entre 65 y 70 con relación a la edad que da la convención a partir de la cual uno pasaría a integrar el colectivo de adultos mayores. Entonces ahí también tenés 5 años para jugar. Si el caso le dice la persona tiene 68 años, por ahí estrictamente no encuadra en la prisión domiciliaria según la designa nuestro código o la designa la ley de ejecución penal, pero ahí sí con esa convención pueden hacer jugar los últimos 5 años, esos entre los 65 y los 70. Eh, bueno, Sí, esa cuestión también a tener en cuenta. No, también una cuestión que me había quedado dando vueltas, el tema de la revisión de la prisión preventiva, es que la Corte Interamericana, lo que plantea también creo que en este caso, en el de víctimas mujeres de Atenco, es que no es suficiente una mera remisión a los argumentos que se utilizaron en su momento, sino que tiene que haber un reexamen de las circunstancias del caso al momento, digamos, de sustanciar el pedido. Y después una cuestión que puede aparecer en algún examen es el tema de cuando se otorga la excarcelación, digamos, y se plantea una caución real que es de desproporcionada o de imposible cumplimiento. Y hay un precedente, quizás no es de los más conocidos de la Corte Americana que trató esto, que es el caso Andrade Salmón versus Bolivia, y que plantea que la caución, por supuesto, tiene que funcionar como una garantía de que la persona está de derecho, de que comparezca al juicio, pero tiene que haber una relación, una proporcionalidad entre lo que es la caución y la persona acusada y su situación personal o la de la persona que asume la caución para que haya una motivación suficiente para que no se vada. Y, y sí es importante esto, digamos, ¿no? Que la caución sea una caución razonable. claro, que no se torne ilusoria, ¿no? Que no Claro, sea una caución que sea de cumplimiento imposible. Entonces, sí, le otorgaron la fianza, pero se la otorgaron hace un mes. Bueno, evidentemente es una fianza que no tiene una caución real, para ser más correcto con los términos, que ha tornado la decisión ilusoria, porque quien no la ha cumplido durante un mes es posible que no la pueda cumplir nunca. Entonces, eso, por ponerles un ejemplo, ¿no? Pero eso también tiene que haber una contraposición entre que el dinero sea lo suficiente o lo que se ofrezca, digamos, el bien, como para sujetarlo a la causa, pero también que sea de cumplimiento posible, porque por algo se le concedió la caución. Si no, se le hubiera rechazado y puesto la prisión preventiva. sí, esa cuestión, después la cuestión del plazo, de la prisión preventiva, que algo dijimos, pero que es importante recordar que tiene también apoyo, digamos, convencional, el artículo 7.5 de la Convención. Y esto es importante, sobre todo porque la ley de materia de prisión preventiva nuestra permite que sea por 2 años, prorrogable por uno más, y que una vez que hay condena, aunque no esté firme, bueno, si estaría firme ya pasaría a ser una ejecución de pena, pero puede seguir, digamos, hasta el fin de los tiempos. Y que no necesariamente esos tiempos en abstracto, esos tiempos extremadamente largos que plantea la ley,
respetan el plazo razonable y es algo que también se puede plantear en el caso concreto. Después, alguna cuestión también a considerar que suele estar muy presente en los exámenes y que hay que manejar, creo que con el mayor detalle posible, la cuestión de la perspectiva de género y sobre todo el impacto que tiene la prisión preventiva sobre las personas gestantes, digamos. Esto es importante también, el impacto, digamos, que tiene la prisión preventiva sobre las mujeres vulnerables. De hecho, el caso Espinosa González versus Perú, el párrafo 223, trata esta cuestión y los párrafos siguientes y plantea el derecho, digamos, de las mujeres que están detenidas o arrestadas a no sufrir discriminación y ser protegidas de las formas de violencia. Y también hay una cuestión interesante a explorar en materia de prisión preventiva, que es lo que se llama, que esto es algo que está en la Convención Americana y no está, por ejemplo, en los instrumentos europeos, la trascendencia de la pena, muy desarrollada en el caso López versus Argentina. Sobre todo cuando estamos hablando de personas que sean madres o que tengan niños. Si bien la trascendencia de la pena, como está formulada en términos convencionales, está formulada para la pena propiamente dicha, teniendo en cuenta que a los efectos prácticos la prisión preventiva tiene los mismos efectos, es una cuestión que también puede plantearse. No, después también, por supuesto, lo mismo que decíamos con relación a las mujeres, pensarlo con relación a las disidencias sexuales. Hay también algunos casos que esto no creo que sea materia de examen, que hablan de la prisión preventiva de los pueblos originarios. Pero bueno, en esencia creo que esas son las cuestiones, digamos, que pueden habilitar, que pueden permitir, digamos, un análisis muy exhaustivo de la prisión preventiva o de su reverso, la excarcelación, y también atacar, digamos, la cuestión desde diversos frentes. Después está dando vueltas la cuestión de la reiterancia. Acá hay varias consideraciones para hacer, digamos. Sí, sí, sí. Y van a tener que tomar una decisión muy importante sobre esto, porque esto es territorio inexplorado. Entonces, en principio, bueno, me imagino que lo que estábamos conversando justo antes de arrancar la charla, estamos conversando esto con Nico, atentos a las fechas, ¿no? A la fecha del hecho, a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Ustedes saben que no existe la retroactividad, por lo menos en perjuicio del imputado, ni de la ley procesal penal ni de la ley penal. Esto lo tienen que tener claro por si les toca un caso de esto. Pero más allá de eso, si les toca un caso de un hecho cometido la semana que viene, tengan en cuenta también que ahí van a tener que tomar una decisión importante, estratégica, sobre si plantear la inconstitucionalidad o discutirla. Es decir, si discutimos la constitucionalidad de la reiterancia o si discutimos la aplicación de la reiterancia en ese caso concreto. Eso no hay mucho no tenemos ningún fallo ni nada para mencionar en esto. Es una decisión que van a tomar ustedes. Siendo un examen, no sé qué pensás vos, Nico, porque al final lo terminamos de charlarlo porque se hacía la hora y teníamos que entrar. Siendo un examen, yo haría el doble planteo. Plantearía la inconstitucionalidad por un lado, y después explicaría por qué no se aplica para el caso concreto en subsidio, ¿no? Si da, obviamente si da, si realmente no da, no da. Pero si hubiera algo de qué agarrarse para no aplicarlo en el caso concreto, lo haría, pero no dejaría de plantear la inconstitucionalidad. Sobre todo porque no sabemos qué suerte va a correr esta ley, que seguramente va a ser muy discutida en el fuero ordinario. Eso sí, estén atentos. Y bueno, obviamente la cuestión de la retroactividad, ¿no? Eso también ténganlo presente, por las dudas de que les toque un caso con estas características que no sabemos, pero es una posibilidad que les toque. Sí, yo ahí creo que hay varias cosas para pensar. Es un tema muy nuevo realmente, por lo cual tampoco hay mucho recorrido. La cuestión es, a ver, yo creo que como está planteado el Código Procesal Penal, el peligro de reiterancia delictiva, el artículo 222 bis plantea muchas cuestiones, digamos, que ya están recogidas en lo que es el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, por lo cual una interpretación, digamos, limitante o racionalizante lo podrían causar por ahí. De hecho, lo que plantea la ley es que el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación puede ser determinado teniendo en cuenta la reiterancia, lo cual es un poco sobreabundante. Sí, hay otra cuestión para plantear, que la norma, que yo ahí no comparto, o sea, comparto lo que dice Gonza, pero creo que requiere, y esto no creo que tomen algo de esto, pero bueno, está bueno también tenerlo en mente. La retroactividad de la ley penal en perjuicio del imputado está clarísima cuando es ley penal de fondo, salvo obviamente que sea más beneficiosa, que ahí se permite.
Ahora, la aplicación retroactiva, digamos, de la ley procesal más favorable no está tan clara, por lo menos hasta donde yo lo tengo No, no entendido. está para nada clara, pero siendo un examen, yo iría por ahí. Por Porque, eso, sobre todo porque es un examen, ¿no? Digamos. pero sí creo que merece, de hecho hay un caso de la Corte Interamericana, un caso contra Surinam de una cuestión de inmunidades diplomáticas y demás. El caso se llama, no, no sé si te acordás el nombre, Gonza, pero bueno, ahora lo buscamos. Pero lo que concretamente plantea la Corte Interamericana como estándar es que el principio, digamos, de la ley penal más benigna no se puede aplicar, o se aplica, mejor dicho, cuando se trata de cuestiones penales de fondo, y que solamente puede aplicarse a la ley procesal cuando tenga un impacto en la imposición de una pena que sea más grave. Yo creo que ahí hay que construir un esfuerzo argumentativo. Yo no creo, esto es como todo, no es una opinión o una idea, no creo que tomen algo de esto, pero creo que si uno quiere plantear que al momento del hecho la ley procesal vigente era otra y que la cuestión de la reiterancia y todas sus implicancias debe ser dejada de lado y no ser aplicada, hay que hacer un esfuerzo interpretativo importante, digamos, para hacerse cargo de estas objeciones que la Corte Interamericana plantea, que son, por cierto, también similares a las que hay en el ámbito de la jurisprudencia europea. O sea, concretamente, lo que dice la Corte es eh, que, que el proceso es bueno, que el proceso penal tiene diferentes etapas por las cuales va avanzando y al ser una secuencia jurídica en constante movimiento, la aplicación de una norma que regula el procedimiento con posterioridad a la comisión o la posible comisión de un delito no es de por sí contraria al principio de legalidad. Salvo, dice la Corte, que sea Claro. una norma procesal, pero que en realidad sea penal, que sea lo que se llama un fraude de etiqueta, que por ahí creo que se pueden causar algún planteo. Pero creo, perdón por ser repetitivo, que no sé si van a tomar algo de esto, pero sí ténganlo en cuenta, tengan en cuenta la fecha de entrada en vigencia de la ley de reiterancia, que creo que es, de acuerdo al artículo 10, dice que entra en vigencia al día siguiente de que fue publicada en el boletín oficial, y no, yo acá no tengo la fecha de publicación. Eh, pero bueno, búsquenla, es la ley 27.185 y sáquense la duda si les parece necesario. Pero sí, esa es una cuestión a tener en cuenta. Pero bueno, no sé si, bueno, Mariano no sé, desapareció, pero no sé si vos querés agregar No, algo más, alguna cuestión que quieran preguntar. no, Estoy claro. ahí, estoy. No, algunas cosas que por ahí, digamos, habiendo tanto temario, no sé ni por dónde, ni por dónde arrancar. Pero de cada tema yo me llevaría alguna bibliografía. Eh, no Esperá, sé, es y una para pasar en sugerencia. Sí. limpio, ¿les parece que haga algún punteo de algunos temas que yo me anoté que pasaron y que nada, me parecieron como claves? Cuando mencionaron lo del acusatorio, bajándolo muy a tierra, ¿no? Esto es, el juez, en general, no puede tomar ninguna medida más gravosa que la que haya planteado la acusación, tanto para la libertad como para las cuestiones de fondo, ¿no? Cuando Exacto. Respecto de las condiciones para la privación de libertad o cualquier medida cautelar, no puede presumir que se dan en un caso, sino que la acusación las tiene que probar, ¿no? En cuanto a las presunciones. Y en cuanto a todo traduciéndolo a criollo, ¿no? De temas que me parece que dieron y que fueron clave. Y en cuanto a la proporcionalidad, básicamente ninguna medida cautelar puede ser más grave o extenderse más allá del tiempo de lo que de la pena en expectativa, por decirlo mal y pronto, pero así es la fórmula judicial. eh, y entonces ahí vos planteaste el caso de cuestionar la calificación del delito imputado y eso convierte, y No, eso digo que si estamos, abre la puerta para digo que plantear la proporcionalidad. yo lo que digo es que es probable que en el Sí, examen tengan que plantear la cuestión de la calificación. Es claro. sumamente probable. Y Es muy eso te abre probable. la Entonces, puerta claro, para es muy plantear la probable que cuestión de la afecte libertad. y es una posibilidad porque te lo puede convertir en un delito que admite pena en suspenso o Claro, te lo puede es eso. convertir en un delito. Digo, como que estén atentos a esas cosas también. Exacto. Por eso, para mí lo fundamental es que ustedes diagramen, que antes de empezar a tocar las teclas, ya tengan en mente qué es lo que quieren decir. Y lo mismo que también los últimos 15 o 20 minutos o media hora, relean lo que escribieron.
Esto me parece también fundamental, relean lo que escribieron porque en el fragor de los 45 temas y las 350 cosas que uno quiere decir, es probable que por ahí te quede alguna frase que no terminaste o que realmente no se entienda lo que querés poner, porque una cosa es tener la idea y otra cosa es ponerla por escrito, y a veces eso sale muy fluido y a veces no tanto. Entonces eso también ténganlo en cuenta, porque muchas veces pasa que cuando uno relee lo que escribió, sobre todo cuando uno escribe así bajo presión, porque esto es un momento de mucha presión en la vida de cualquiera, por más que uno vaya relajado del examen y que igual va a ser un momento de presión, estén atentos a lo que digamos, dispongan o destinen los últimos minutos, la última media hora, los últimos 15 o 20 minutos del examen al menos, a la relectura de lo que escribieron, para que el examen resulte lo mejor posible y se luzca sobre todo las ideas que fueron teniendo ustedes. Y antes la preparación de lo que van a escribir. Esas dos cosas a mí me parecen fundamentales, realmente fundamentales. Y que lleven, de los temarios, tienen que tener por lo menos alguna bibliografía de todo el temario, de cada una de las bolillas, alguna bibliografía tienen que tener, porque puede tocar. O Y sea un que tema que se me seguramente toque lo que pasó dijo Nico. es que ¿Cómo, perdón? un tema que se me pasó antes en el punteo es que todos los temas de vulnerabilidad, muchos de ellos son tomados como presunción en contra, por ejemplo, la condición migratoria por falta de arraigo, y en realidad lo que hay que plantear es que, al contrario, por ser parte de un grupo vulnerable, en realidad se deben tener consideraciones especiales, y esto vale también para los niños, niñas, adolescentes, para los mayores de edad, etcétera, para los distintos grupos vulnerables. Y ahí tiraste, no, ya no me acuerdo si fuiste vos o Nico, tener siempre a mano las reglas de Brasilia, ¿no? O no, todavía no lo tiraron. Sí, sí, No, sí, lo ya digo. sí se habló, lo No dijo está de más Nico, repetirlo. la regla de Brasilia es siempre a mano, sí. No, es importante también, un poco lo que decía Gonza, ya el examen propiamente dicho, regular el uso del tiempo, digamos, si tenemos 3 horas o 4 o 2 o lo que fuere, proyectar, por supuesto. Cada uno tiene su forma de manejarse, de resolver las cosas y tampoco somos robots, pero decir, bueno, me tomo 15 minutos para leer el caso y ver qué problemas identifico, me tomo 20 minutos para trabajar este problema, otro tanto para este, digo, tratar de Claro, bueno, eso es fundamental eso, porque tampoco sirve hacer una prisión preventiva o discutir o hacer un pedido escarcelatorio espectacular, como fue explicando Nico, punto por punto y rebatiendo los argumentos de la acusación al juzgado punto por punto, si después tenemos 4 agravios más y no tenemos espacio para ponerlos o no tenemos tiempo para ponerlos. Entonces eso también es fundamental. Realmente es muy difícil en lo que se embarcaron ustedes. Estoy seguro que les va a ir a todos muy bien porque que estén acá ya denota que están muy preocupados porque les vaya bien y deben estar juntando material y haciendo intercambios en ese sentido. Pero esto que acaba de decir él es fundamental. Tiempo y espacio lo van a tener que administrar. Yo veníamos hablando del tiempo, pero en realidad también es el espacio. Van a cuanto más saben, más difícil le va a resultar compactar todo en 3 carillas o en 3 hojas. Sí, eso, algunos por ahí ya tienen más experiencia rindiendo y son cosas un poco redundantes, podría rendir con ropa cómoda, llevarse algo para tomar, alguna cosa para comer, Sí, digo. algo para comer también. Tratar Sí, nada tal cual. de que sea una experiencia dentro de todo lo que implica no rendir un examen y demás, pero que sea una experiencia grata y que puedan estar en las mejores condiciones posibles para poder dar lo mejor de ustedes. Y si otra cosa, que se los van a decir, sobre todo para quienes rinden por primera vez, activen el autoguardado, porque a mí me pasó de estar rindiendo y que haya una falla de atención y perder el examen, y bueno, todas esas contingencias que son propias nada, de un examen tan masivo con tanta gente, está bueno tratar de estar lo mejor pertrechado para afrontarlas del mejor modo posible. Pero no sé si, bueno, si alguien quiere preguntarnos algo, saber algo, si de algún Sí, modo... o algo de algún otro de los temas que quedó por ahí medio suelto también puede ser. Creo que alguien está hablando ahí, pero yo por lo menos no escucho bien. ¿No? ¿Ustedes? No, yo no veo a nadie hablar tampoco. Una voz de No, yo fondo. escuché una voz de fondo, pero tiene que haber No, sido, creo que, o pero es acá debe o en ser en lo mi de Nico, casa. porque sí, sí, debe ser, sí, sí. No, quiero decirle a los participantes que aprovechen ahora para sacarse todas las dudas, o incluso a los que tengan experiencia de haber participado, también, no sé, de alguna observación para discutir, porque
Totalmente, Hay que sí. aprovechar este espacio donde hay otras 30 y tantas personas con las que podemos discutir. Así que, no sé, que pierdan la timidez y se desmuten y empiecen a hablar. Hola, ¿qué tal? Quisiera hacer una pregunta. No sé si se ve. Ahí No se ve, escribiste pero se vos. escucha. Ah, Mira, de conciliación es muy probable, no, me imagino, bueno, partamos de la base que no hay nadie en tema. Hubo, no me acuerdo si fue en mediados o fines del año pasado, una resolución, una instrucción del Procurador General Interino de la Nación bastante restrictiva del tema conciliación, ¿no? Donde planteaba una serie de, centralmente, bueno, vamos a ser lo más llano y las resoluciones implicaba que sin acuerdo fiscal no se puede conciliar y que personas con antecedentes no pueden conciliar, ¿no? Más allá de los requisitos que ya ponía la propia ley sobre las características del hecho y demás, ¿no? Entonces, eso es o no es muy probable, pero es probable que la fiscalía si efectivamente el examen trata sobre esto, es probable que esté mencionada esa resolución. Sepan que hay fallos de la Casación Nacional posteriores al dictado de esa instrucción del procurador, que están además en uno de estos fantásticos, maravillosos y que no puedo parar de mencionar, boletines de jurisprudencia, la Secretaría de Jurisprudencia, donde está compilado, ahora me entré la duda, pero estoy casi seguro que estoy diciendo, fallos, o sea, lo que seguro existen son los fallos de la casación posteriores diciendo que el fiscal no es un requisito que impone la ley, y que por lo tanto no es necesario para arribar a una conciliación entre las partes y que tampoco la existencia de antecedentes penales puede ser un componente válido para rechazar un acuerdo entre partes porque no es un requisito que impone la ley. Entonces, esto sépanlo, ténganlo presente, tengan esos fallos a mano porque además de que el desarrollo en sí es útil para poder plantear el tema de la mejor manera posible, ¿no? Donde son fallos que, bueno, explican digamos, el lugar que tiene que tener las partes en el proceso y demás, ¿no? La necesidad de escuchar a la persona que fue en definitiva dañada en el hecho. Pero además este obstáculo concreto que se plantea muchas veces con relación a los antecedentes o al consentimiento fiscal, esto ya fue dejado de lado por la casación en diferentes salas además. Así que si no existe el boletín, después les podemos pasar los precedentes de la Casación Nacional que tratan este tema. Esto es sobre conciliación puntualmente, que para contestar la pregunta, me parece que esto es a lo que tienen que estar atentos, sí, o atentas, si está dentro del tema, si está dentro del temario. Ahí muchas gracias, bueno, muchas de nada. Sí, complementando lo que dice Gonza, sí, claro, ahí está la resolución 92 del 2023 del Procurador General, que sí, plantea muchos límites más allá de la ley procesal para conciliar. No se puede en etapa de juicio, no se pueden ciertos delitos. Exactamente, antes del 349 será otra limitación que saca el procurador, que no sabemos dónde la saca, pero bueno. Y ahí hay varias cuestiones, digamos, que obviamente eventualmente pueden discutirse en el marco de un litigio y también en el marco del examen. Y también me parece interesante, si les toca alguna situación donde se discute la posible aplicación del instituto, más allá de que seguramente surja la necesidad de oponerse a la aplicación de esta instrucción general y sus consecuencias, también me parece bueno recordar cuál es la función, digamos, que desde hace un tiempo se le asigna al sistema judicial con relación a ciertos conflictos, y que esto ya sí es norma vigente, porque el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, que habla de buscar la mejor solución del conflicto, fueron los primeros en ser puestos en vigencia por la Comisión Bicameral en 2019, y tanto nuestra ley orgánica, la 27149 del Ministerio Público de la Defensa, como la 27148 del Ministerio Público Fiscal, plantean, no recuerdo el artículo ahora, pero bueno, si lo buscan está en la ley, la obligación que tenemos en ambos ministerios públicos, más allá de que en la vida real lo terminamos empujando nosotros desde la defensa, de construir salidas alternativas que restituyan la paz social entre quienes protagonizaron el conflicto. Eso me parece que también es interesante, digo, si les toca algo de eso, para darle algún marco y mencionar el derecho aplicable y no que se trata de una cuestión eh, Sí, aislada, no sino pensarlo como un beneficio para nuestro imputado, o sea, no es un beneficio para el imputado, es una solución que prevé el legislador para restaurar la paz. No, digamos, encararlo así, digamos, el tema.
Exactamente. Pero bueno, me parece que eso son cuestiones sí a tener en cuenta porque puede tocarle. Digo, dentro de todo, piensen que van a ser tanto para federal como para ordinario muchas fechas de exámenes por la cantidad de gente que hay y cada día obviamente tienen que cambiar los exámenes porque si no el que rinde segundo, tercero y cuarto, bueno, ya sabrían de memoria lo que toman. Entonces el universo de cuestiones posibles que puedan tomar es bastante grande y por eso está bueno también que piensen el material y que lo lleven en función de posibles planteos defensistas. Acá no sirve mucho, no sé, boletines de, no sé, de la Cámara del Crimen, donde por ahí el 80% de los casos que pueden estar resueltos con buen criterio, no es una crítica de sentido, pero que van en un sentido contrario a lo que buscamos. De hecho, a veces es... Claro, 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 claro. Eso es fundamental lo que dijo. Digamos, no lo piensen como si fuera un caso, digo, porque en la gente que está conectada veo mucho DPO tanto, me imagino que hay mucho en nuestro ministerio, no lo piensen tanto como un caso real que les acaba de entrar, digamos, que les acaba de llegar la cédula designándolos, sino piénsenlo también como una oportunidad para lucir ustedes lo que saben, el examen, digo. Entonces, por ahí también eso que estaba diciendo Nico. No tanto pensando la viabilidad, diciendo, bueno, pero yo a la Cámara del Crimen le voy a hacer este planteo que 25.000 veces dijo que no, entonces por ahí estratégicamente más adelante, bueno, no, es un examen, ¿no? Entonces, con mentalidad de examen, digamos, vamos. Sí, mentalidad de examen para ejercer la defensa. Entonces, no sé, si Claro, rinde federal y les toca una condena por contrabando, bueno, que ustedes saben que el principio general es que la tentativa tiene menos pena que el delito consumado, pero en lo que es el contrabando, el Código Aduanero establece la equiparación de penas. Cuestión que es aceptada prácticamente por todos los tribunales del país, salvo por la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación, que hay voto conjunto de Slocar y Ledesma, y algunas disidencias de Zaffaroni, creo que uno Branchesi y el otro no me acuerdo, Ortunio Saavedra, creo que es. O Ortunio Saavedra es de la Casación. No importa, esto lo pueden buscar. Pero sí no decir, yo no, esto no lo planteo porque todos los tribunales orales penal económico, prácticamente la Casación Federal y la Corte vienen diciendo que esto está bien. Sino discutirlo y plantearlo, digo. Eso es algo que claro, 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 valora mucho. fundamental, eso es Quizás fundamental. cuando uno Sí, 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 sí. litiga, el caso no rinde para hacer eso, porque es más fácil, es mejor conseguir otra solución que termina siendo más beneficiosa para la persona que defendemos. Pero bueno, creo que, no sé si alguien quiere preguntar algo Había, más. había Sí. alguien que había interrumpido verbalmente, que no sé si es la misma persona que había preguntado por escrito. Si no es así, que lo vuelva a hacer. Hola, no, yo quería hacer otra consulta más de forma, ¿no? De procedimiento. ¿Nos puede llegar a tocar una situación de, no sé, apelar un procesamiento con una persona que se le dicte la prisión preventiva? En ese caso podríamos tener tres vías, no sé, por un lado solicitar la excarcelación, apelar el procesamiento. Y tengo una duda con el tema de las nulidades. Las nulidades las puedo plantear dentro de la apelación, se plantean por un incidente separado. No sé bien cómo es el tema en la jurisdicción. Bueno, a ver, es una pregunta difícil, digamos, no me parece que admite una respuesta única, porque en definitiva dependerá mucho de cómo venga el caso. En principio yo te diría que si, a ver, justo nombraste la Cámara del Crimen que tiene bastantes precedentes en un sentido de que si ya se discutió la libertad en el marco del incidente de escarcelación, no vuelven a tocar el tema, no vuelven a tratar el tema en el marco de la preventiva, en la imposición de la preventiva. Entonces, ahí habría alguna diferencia para mí entre lo que es un examen y lo que es, digamos, la práctica o litigio en el fuero. Yo lo plantearía, es una opinión personal, ¿no? Si a mí me están notificando de esta situación y por ahí conviene la vía separada. Puede ser que convenga la vía separada en el marco de un examen con la intención de que se le, digamos, poder llevarle, pensando que obviamente en primera instancia está perdida la cuestión, poder llevarle el tratamiento del recurso lo antes posible a la Cámara. Capaz que después la Cámara te fija memorial al mismo tiempo, ¿no? Porque te les puede hacer igual. Pero yo en un examen lo haría por separado. Porque en definitiva la vía de la escarcelación te va a garantizar un tratamiento mucho más ágil del tema, ¿no? Pero bueno, de vuelta, me parece bastante discutible, 100% discutible esto. No sé si eso No, responde o Sí, no. no, sí, gracias.
Sí, yo coincido con Gonzalo. Una vez dijo Charly García que no hay una forma única posible de escribir una canción, qué sé yo. Hay muchas formas posibles de plantearlo. Sí me parece importante agotar las posibilidades que ofrece el caso y justificar por qué elegimos la vía que elegimos y que tenga cierta... Claro, eso es fundamental, poner, bueno, si bien advierto que prefiero hacer esta vía porque esta vía me parece más rápida. En vez de quedarme a discutir, si voy a recurrir el procedimiento, primero que ya no les van a pedir una forma concreta apelación, ¿no? Sino que va a ser una cuestión de estrategia como ustedes encaren el caso. Antes, antiguamente, por ahí sí, incluso el caso era un procesamiento y uno tenía que hacer la apelación sobre ese procesamiento de un caso que venía con los nombres tachados, ¿no? O por ahí eso pasaba muy al principio y hace mucho eso no pasa, pero ahora me parece que no van a tener esa cuestión. No se va a centrar tanto sobre lo formal el examen. Incluso dándole 3 carillas se darán cuenta ustedes que si se ponen a hacer, si le dan el formato de apelación entre que pones objeto, antecedentes, y ya se te fueron las 3 carillas, no van a tener nada. Entonces, me parece discutible. Yo haría la doble vía por una cuestión y explicaría que lo hago así para garantizarle el tratamiento lo más rápido posible a la persona del recurso. O sea, podría advertir todas las posibilidades que tiene y decir optaría por estas razones, pero ya Yo haría eso, sí. le avisa Yo al haría eso. jurado que ella se da cuenta de todas las Claro, otras. claro, yo haría eso. Sí, yo haría eso. Sí, sí, yo haría eso. Bueno, no sé, estamos llegando a la hora de cierre. Si alguien tiene una pregunta, no se la guarde. No, no quedan muchas más encuentros de penal. Son muy específicos los que quedan, así que aprovechen ahora para hacer las preguntas. Y si no, voy a esperar 10 segundos. Si nadie hace ninguna pregunta, Opa, empezamos a cerrar y te cuenta el agradecer. knockout. Hacer la Cuenta el cuenta knockout. regresiva. Claro. Ah, pero es tipo minuto de silencio, parece. Ya está, son 10 segundos. Bueno, yo les Bueno, deseo mucha suerte a todos, que les vaya y a todas, que les vaya muy bien y bueno, ojalá que nos veamos de vuelta en otra oportunidad ya con la nota puesta y que sea una muy buena nota para todos Sí, y yo también todas. les deseo suerte, confío en que les va a ir muy bien y si no les va bien, bueno, la Sí, vida sigue y hay otras posibilidades. Es un examen. sí, sí. Miren, yo no Bueno, quiero ser que autorreferencial. yo rendí Yo un de montón secretario, y me fue en algunos bien, en otros muy bien y algunos me desaprobaron. Qué sé yo. Es así. yo rendí 7 de estos. Y en uno ni lo aprobé, pero no estuve ni cerca de aprobarlo. En algunos me fue muy bien, una nota muy buena. Y hubo uno que no estuve, pero ni cerca. Creo que sobre 100, no sé, en ese momento eran creo que 70 puntos que daban. No sé si saqué 10 puntos. Una cosa así, bochornosa, catastrófica, y que el jurado lo hizo bien. No estoy diciendo que fue mal el jurado. Yo encaré, viste, para cualquier lado y bueno, y terminé en cualquier lado. Así que eso puede pasar también y no dice demasiado de nadie, digamos. Es un examen, ¿no? Uno puede tener un mal día y demás, ¿no? así es. Así que vayan tranquilos todos. Nico y Gonza, muchas gracias por quedarse un viernes a la tarde. A todos los que vinieron también. Gonza además me advirtió que estaba de vacaciones. Así que Sí, cuando, doble cuando, su- agradecimiento. cuando fui convocado por la Celeste a participar de esto, no se me ocurrió que iba a estar de vacaciones. Eso también es cierto, ¿no? Pero bueno, ya lo voy a asumir el compromiso. Bueno, gracias a ambos, che. Muy valioso su aporte. Muchas gracias. Muy práctico además. Y gracias a todos. Y bueno, damos por cerrado el encuentro. Abrazo. Hasta Chao, nos luego. vemos. Gracias. Chao, gracias.